Hola chicas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una maravillosa semana. Sé que ha sido así. Hoy día la clase va a ser súper interesante porque vamos a hacer prácticamente un repaso de todo el curso, lo cual es muy bueno. Vamos a empezar a refrescar algunos conocimientos que ya hemos tenido y de repente descubrir cosas nuevas. ¿Qué les parece si oramos antes de comenzar? Gracias te damos, Señor Jesús, en esta mañana, en esta tarde, por tu presencia en este lugar. Sabemos que tu espíritu está en medio de nosotras y va a ser poderoso este tiempo porque tú estás en medio, Padre. Gracias te doy, yo te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Yo declaro en sus vidas prosperidad, provisión, sanidad, perdón de pecados, liberación de culpas y condenación, Señor, una vida llena de victoria. Amén. Ok. Aquí dice, la llave victoriosa para una vida sin esfuerzo. ¿Quién quiere tener una vida victoriosa sin esfuerzo? Yo. Yo no sé tú, pero yo quiero victoria y que no me cueste mucho. ¿Cierto o no cierto? No te pongas religiosa. Creo que todos deseamos una vida victoriosa sin tener que sufrir mucho para ello. Y realmente es lo que hoy día vamos a aprender. Cómo lograr tener una vida victoriosa sin esfuerzo, sin mucho esfuerzo. Aquí dice, en el manual, a diferencia de lo que muchas personas piensan, no es la predicación de la gracia la que estimula el pecado en las personas, es la predicación de la ley. ¡Wow! No es la predicación de la gracia la que estimula el pecado en las personas, sino la predicación de la ley. A diferencia de lo que mucha gente piensa, cuando predicamos la ley en las iglesias, pecado empieza a manifestarse, pero cuando empezamos a hablar acerca de la gloriosa y maravillosa obra de Jesús en la cruz, la gente comienza a cambiar su manera de pensar y arrepentimiento empieza a aparecer automáticamente en la iglesia. Romanos 7:7-8. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo no hubiera sabido qué es codiciar y que codiciar es malo si la ley no me dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Alguna vez has leído en 1 Corintios 15:56 que la ley le da al pecado su poder? Una vez más voy a decir esto. La ley le da al pecado su poder. ¿Qué le da al pecado su poder? La gracia. No, es la ley. Y eso está en 1 Corintios 15:56. Apúntalo y lo subrayas en tu Biblia. Lo más que trates de cumplir la ley para no pecar, peor se pone la situación. Por ejemplo, si yo te dijera que no pienses en este momento en un dinosaurio, en un dinosaurio morado, no pienses, está prohibido en este momento, en estos salones, en donde estés, en tu casa, en la casa donde te encuentres, está rotundamente prohibido que pienses en este momento en un dinosaurio morado. ¿Qué es lo primero que ocurre? Barney se aparece en tu mente, ¿cierto? Estoy segura que Barney apareció en tu cerebro. O sea, es que cada vez que nosotros decimos una regla, automáticamente empieza el, ¿pero por qué no? Pero Barney, ¿por qué no puedo pensar en Barney? O sea, es automático, es automático. De la misma manera, lo más que te coloques bajo la ley, lo más que trates de no pecar, más consciente serás del pecado. Es como cuando haces dieta. Cuando estás a dieta y dices, no puedo comer helados, no puedo comer helados, no puedo tomar helados, no puedo tomar helados. Hay helados en mi refrigerador. Voy a comer helados. O sea, es un clásico. Mientras más te pones consciente de lo que no tienes que hacer, terminas haciéndolo. Y después viene un sentimiento de culpa salvaje y dices, ya me comí un litro, ya me comeré otro y empiezo ¿no? mi dieta en la próxima semana. Y me meto 5 litros porque voy a hacer dieta. O sea, normalmente eso es lo que pasa cuando nosotros nos ponemos bajo estrictos patrones de vida, bajo leyes. Con eso no te digo que no comas, no hagas dietas, ¿ok? Haz dieta, es bueno, pero dieta es una verdadera y buena alimentación. Es otro capítulo, no estamos hablando de dietas el día de hoy. Estamos hablando acerca del pecado y el poder que tiene la carne de las personas. Ok, número 1. Los propios esfuerzos dan como resultado la derrota. Voy a repetir esto. Tus propios esfuerzos en tu carne, en tu propio poder, va a siempre traer derrota en tu vida. ¿Ok? Imagina a un hombre que sabe que tiene problemas con la lujuria. Imagínate un hombre que tiene problemas con la lujuria. Cuando él se levante por la mañana le dirá al Señor, Señor, dame la victoria hoy. Ayúdame a no codiciar a una mujer. Yo no quiero codiciar mujeres. Así que ayúdame a no hacerlo hoy, Señor. No tendré lujuria, no sentiré lujuria, lujuria no, lujuria mala, mala lujuria es mala. Ya, ok. Se va a trabajar.
Pero en el momento en que sale de su departamento y va hacia dirección de su trabajo, está caminando y se encuentra con una chica en una minifalda. Y él dice, no lujuria, no lujuria. Apenas se encuentra con el problema en su cara, perdió completamente todo el enfoque. Ese es el problema de estar enfocado en no hacer algo en tus propios esfuerzos. Automáticamente todo pierde de nuevo la perspectiva. Una vida de victoria sin esfuerzo. Por otro lado, tenemos el ejemplo de otro cristiano que también tiene problemas con lujuria e ira. Pero este cristiano cree en la gracia. Así que cuando despierta le dice al Señor, Señor, ni siquiera lo voy a intentar hoy. Sé que no puedo vencer esto con mis propias fuerzas. Señor, estoy descansando en ti. Tú vives una vida victoriosa por mí. Mi victoria está en ti. Yo no puedo vencer la lujuria con mis propias fuerzas. Yo tengo este problema, pero te lo entrego a ti, Señor. No puedo amar a mi colega con mis propias fuerzas. Encima de que es lujurioso, tiene problemas con su colega. A su colega le cae chinche. Pero él dice ya, yo no puedo amar a esta persona. La verdad me cae regorda, me cae mal. Pero la verdad, Señor, yo decido descansar en ti. Tú estás conmigo. Incluso cuando fallo, tú estás conmigo. Mis ojos están puestos en ti, aun cuando yo no puedo, sé que tú puedes. Gracias por tu gracia. Solamente estaré tranquilo, pendiente de ti. Luego él abandona su hogar, se va a trabajar. Mientras maneja hacia el trabajo, mira un enorme cartel mostrando una mujer en bikini. Ya, pobre hombre, ¿no? Y cuando se siente tentado a mirarla y codiciarla, él dice, gracias Padre, porque soy justificado por ti, Señor Jesús. Sé que estás aquí conmigo, no he perdido tu presencia, aun cuando fallo, tú estás aquí conmigo. Gracias por tu gracia, gracias porque estás aquí, Espíritu Santo, gracias por guardar mis ojos, gracias porque incluso si la miré un poquito, tú estás conmigo y no me dejas y no me sueltas y estamos juntos yendo a trabajar. Ok. Pasó el pequeño problema. La tentación viene, la tentación se va. Él sigue en descanso, él no se ha alejado de Dios, él no ha roto absolutamente nada en su corazón, sigue consciente de la presencia de Dios en su vida. Él no es sacado a un lado del camino para levantarse. Oh Dios, ¿por qué está pasando esto de nuevo? No, él no está diciendo, Dios, perdóname. No, él está dando gracias a Dios porque él ha recibido perdón a través de Jesús. Porque sabe que mientras más confiese y se enfoque en su debilidad, peor se va a poner la cosa. Las personas que viven bajo culpa y condenación están condenados a repetir su pecado. Vuelvo a repetir esto. Las personas que viven bajo culpa y condenación están condenados a repetir su pecado. Es más, si tú estás conscientemente culpándote y cargando la responsabilidad de lo que has hecho, créeme, tarde o temprano lo volverás a hacer. Esa es una condena. Las personas que viven bajo culpa y condenación están condenadas a repetir sus pecados. Ellas piensan que cuando su relación con Dios se rompe, pueden aprovechar las circunstancias y satisfacen otra vez sus debilidades antes de reconciliarse con Dios. ¿Quién no ha hecho eso? Cuando yo antes pensaba que el perdón de Dios venía únicamente humillándome delante de Él, yo estaba en el colegio, ¿no? Y hacía algo horrible. Y decía, Dios, es el lunes y ya te he fallado y no tengo tiempo de llorar media hora porque mañana tengo que ir al colegio. Entonces, ya pues hasta el viernes, ¿no? Ojalá no me muera. Ya empezaré mi vida fresh y ya para llorar bien llorar el sábado y ya para ir el domingo a la iglesia. O sea, no, te puedes reír ahorita, ¿ya? Pero es la verdad. O sea, ¿quién no ha hecho eso? Y si no lo has hecho, te aplaudo. Porque, ¿verdad? Yo lo hice por años. Y es algo normal cuando uno vive consciente del juicio de Dios y de que Dios se molesta contigo cada vez que fallas. ¿Quién quiere acercarse a alguien molesto? Yo no. Tú quieres acercarte a alguien que está realmente molesto e indignado contigo y que te mira con su dedo acusador. Te dije que no hagas eso, ahora te voy a dar tastas. Nadie quiere estar con una persona así. Y es la imagen que muchas personas tienen sobre Dios cuando uno falla. Una imagen totalmente equivocada. Una imagen que sí Dios tendría bajo la ley. Pero recordemos una vez más, estamos hoy posicionados en el fabuloso amor de Dios, en su gracia, que es la persona de Jesús. Es a través de Él, a través de Jesucristo que somos mirados por Dios. Cada vez que Dios te mira a ti, cada vez que Dios me mira a mí, Él solamente ve la sangre de su Hijo derramada, purificándonos, justificándonos, santificándonos. Dime por qué te diría, ¿por qué hiciste eso? Lo que te va a decir es, qué hermosa te ves. Tu relación con Dios jamás se rompe. Y ese es el poder que tienes de siempre correr a Dios, a pesar de que falles, donde encontrarás restauración y libertad de ese círculo de derrota que te ha tenido atada tanto tiempo. Ok.
Por otro lado, creyentes bajo la gracia saben que ellos siempre están justificados. ¿Sabes cuál es el secreto de tener un cristianismo exitoso? Ese secreto que te va a hacer ser la diferencia entre muchos creyentes y el creyente que hace la diferencia. Aprender a recibir tu justificación. Verte justificada. Verte justa delante de Dios. Verte perfectamente posicionada para entrar con agresividad a su presencia sin importar qué. Porque es ahí en la presencia de Dios donde todo es transformado. Pero si tú constantemente te ves condenada como una cristiana que peca, una cristiana pecadora, te va a robar totalmente tu derecho de poder habitar en la presencia de Dios. Quiero que entiendas esto, mujer. Cristo murió por ti y por mí, porque el Padre anhelaba habitar contigo y conmigo. Anhelaba, desesperadamente. Él desea que tú habites en su presencia. No permitas que Satanás te robe tu derecho de entrar al trono de la gracia de Dios donde nadie puede entrar sin ser anunciado. Yo no sé si tú entiendes el privilegio que tienes de llamarte justa delante de Dios. No cualquiera puede aparecerse en el trono de la gracia de Dios si no es llamado por Dios Padre. Anunciado, aceptado. ¿Tú crees que cualquier ángel puede ir y decirle, Dios, jugamos ping-pong? Nada que ver. Realmente Dios es Dios. Sin embargo, tú y yo tenemos la libertad de poder entrar a su trono en cualquier momento. Y Él va a parar todo lo que está haciendo diciendo, ¡shh! Mi hija Mariana me necesita. Cállense todos. Pero Marte va a explotar. Que aguante Marte. Yo quiero hablar con Mariana. Ella es mi hija. Yo quiero estar con ella. Ese es tu Dios. Ese es tu Padre. Un Padre que anhela estar contigo. Y Satanás es muy hábil en robarte esto. Y es cuando tú te alejas de Dios donde Él viene y puede destruirte. Ellos saben, estos cristianos que abrazan siempre su justificación y su relación y entienden que Dios jamás romperá su relación con ellos, aun cuando fallen, aun cuando Jesús está con ellos. Ellos saben que la justificación es un regalo y que el Espíritu Santo está siempre presente para convencerlos de su justificación en Cristo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo hoy? Convencerte a ti y a mí de nuestra justicia en Cristo. Lo más que creen que son justos, más experimentan verdadera victoria sobre el pecado. Recordemos siempre, creencias correctas producen vidas correctas. De vez en cuando seremos tentados con pecado. Pero mientras que la ley motiva a nuestra carne a estar más pendientes del pecado, la gracia nos da el poder de ser victoriosos sobre el pecado sin esfuerzo. Voy a repetir esto. De vez en cuando vamos a ser pecados, no te preocupes, es normal, todos somos tentados. Pero mientras que la ley motiva a tu carne a estar pendientes del pecado, la gracia te da poder de vencer el pecado. ¿Qué significa esto? Mientras que la ley te va a juzgar simplemente por pensar en esa tentación, si tú estás en una relación correcta con Jesucristo, habitando con Él, lo primero que vas a decir es, Jesús, esto no vale la pena, yo quiero estar contigo, vamos a echar esto acá afuera. Esa es la gran diferencia. Cuando tú estás en una relación perfecta con tu Señor, entrando a su presencia constantemente, habitando en ella, hay poder para poder decirle al pecado, ya no te necesito. El por qué el apóstol Pablo dijo, el pecado ya no es más tu amo, porque tú ya no vives bajo las exigencias de la ley, en cambio vives en la libertad de la gracia de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿libertad para ir a pecar? No. Estamos hablando de que ya no somos más esclavos del pecado. O sea, si yo ya no soy más esclava del pecado, ¿qué voy a ir a esclavizarme de nuevo al pecado? No, hemos sido libres del pecado. ¿Eso qué significa? Que hoy tengo libertad para decir al pecado, ya no te necesito, ya no quiero nada más contigo, ya no soy más tu esclava, hoy soy libre y decido dejarte. Muchos cristianos piensan que aún están atados a su pecado, cuando no saben, no han descubierto, nadie les ha dicho, de que hoy ya no tenemos más ataduras a pecados. Nosotros podemos decirle a la tentación, aléjate de mí, yo soy libre de ti, ahora soy libre de hacer la voluntad de mi Padre, quien me ama. Esa es la libertad en la cual hoy estamos. Libertad para pecar, no señoras, no señoritas. Es libertad para por fin hacer la voluntad de Dios y decirle al pecado, ya no te necesito.
Ahora, victoria sobre el pecado. Cuando ponemos nuestra vida bajo la ley, en el momento que somos tentados, comenzamos a condenarnos a nosotros mismos y en un estado de culpa y condenación, somos más propensos a seguir con esta tentación y pecado. Es como un círculo de derrota. Sin embargo, cuando ponemos nuestras vidas bajo la gracia de Dios, en el momento que somos tentados, recibimos una fresca dosis de la gracia de Dios y su perdón, nos vemos a nosotros mismos justificados y eso nos da el poder de levantarnos de nuestra tentación. Porque ¿sabes qué? Si tú eres consciente de tu justificación, si viene una tentación sobre tu vida como darle la coima a un policía porque te pasaste la luz roja por sinvergüenza, entonces ¿qué? ¿Vas a pecar porque ya te pasaste la luz roja y encima lo coimeo ya? Pues igual la gracia abunda. No, eres justa delante de Jesucristo. Tienes la libertad de darte cuenta de que lo que está pasando es equivocado y decirle al señor policía, es verdad, me pasé la luz roja, póngame la papeleta, ya Dios proveerá de donde saco plata. Yo no voy a estar rompiendo la mano por nadie. Yo tengo un padre que me ama a pesar de que me pasé la luz roja. Póngame la papeleta, yo sé que voy a poder pagarla. Confío en mi Señor. Mi relación con Él no se ha roto. Recuerdo mi justicia en Cristo y actúo con justicia. Recuerdo quién soy y actúo de acuerdo a quién soy. El problema es que muchas veces olvidamos quiénes somos y empezamos a actuar en modo de supervivencia, a modo de nadie me va a salvar. Mejor coimeo porque ¿de dónde voy a sacar plata? No tengo ni para pagar mi teléfono. ¡Hey! Eres una hija de Dios. Eres su justicia. Él va a proveer, yo no sé de dónde, ya de la bota de tu esposo, no sé dónde va a salir plata, pero lo único que sé es que Él va a proveer y tienes que creerlo y tienes que vivir de acuerdo a aquello que crees. Tú no simplemente puedes vivir sabiendo y no creyendo. Si realmente este curso para ti es una sola de cosas de meterte información en la cabeza, pero no vas a creer nada de lo que estamos hablando, tu vida no va a ser transformada. La transformación de tu vida se va a dar cuando decidas creer todo lo que estamos aprendiendo. Y cuando lo creas, lo vas a vivir. Vas a decidir sobre lo que crees. Romanos 6:14 dice, el pecado ya no es más tu amo porque tú eres libre de él. Ya no vives bajo las exigencias de la ley, en cambio vives en la libertad de la gracia de Dios. Sin embargo, cuando ponemos nuestras vidas bajo la gracia de Dios, en el momento que somos tentados, recibimos una fresca dosis de la gracia de Dios y de su perdón, nos vemos a nosotros justificados y eso nos da poder de vencer la tentación. 1 Corintios 15:34 dicen, piense bien lo que es correcto, dejen de pecar. Este versículo apúntalo y memorízatelo, ya que sea tu código de ética, por decir de alguna manera. Cada vez que seas tentada, respira y recuerda este versículo. Piensa bien lo que es correcto, Mariana, deja de pecar. Me acabo de pasar la luz roja y tengo unas ganas de decirle a la policía que le doy 50 lucas para su gaseosa y se acabó el problema. Pero aguántate. Piensa bien lo que es correcto. Yo soy una hija de Dios. Sí, me pasé la luz roja porque mi arroz con pollo se está quemando, pero eso no es pretexto. No es pretexto, ¿ok? No es correcto. Y yo soy la justicia de Dios en Cristo, entonces yo voy a asumir la responsabilidad de esto. Voy a decidir, Señor Jesús, recibir esa papeleta porque es lo que yo merezco. Me pasé la luz roja y no sé dónde, Señor Jesús, tú vas a proveer porque no tengo ni para pagar el cable de la casa. Entonces, Señor Jesús, yo declaro que soy tu justicia en Cristo y voy a hacer lo correcto. Yo sé que tú me amas, no me vas a dejar desamparada. Pienso bien lo que es correcto, dejo de pecar. ¿Ok? Eso es una práctica que tenemos que hacer los hijos de Dios. Reconocer en nuestra mente constantemente lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto? Jesús. Jesús siempre es lo correcto. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Sin importar cuál sea la circunstancia que estás atravesando, lo correcto, la verdad es Jesucristo en esa circunstancia. Amén. Ok, creencias correctas conllevan a vidas correctas. Charles Haddon Spurgeon probablemente fue el primer pastor en construir una mega iglesia en Londres de Metropolitan Tabernacle, el tabernáculo metropolitano. Spurgeon fue un famoso y muy respetado predicador en los comienzos de los 1900. Era conocido como el príncipe de los predicadores. Si te gustan los devocionales, googlea Spurgeon y te va a salir un montón de sermones realmente de este evangelista, de este predicador. Son hermosos, en verdad. Si te gusta la poesía, es fabuloso. Y sin tener importancia de la denominación a la que pertenecía, muchos ministerios y teólogos respetaban y continúan respetando a Spurgeon. Eso es lo que Spurgeon decía sobre la gracia. Apunta. Ninguna doctrina ha sido tan calculada para preservar del pecado al hombre como la doctrina de la gracia de Dios.
aquellos que la han llamado doctrina licenciosa no conocían nada de ella. Pobres ignorantes. Pocos sabían que su propia vil cosa era la doctrina más licenciosa bajo los cielos. Si en verdad hubieran conocido la gracia de Dios, rápidamente hubieran visto que no ha existido nada mejor que el saber que hemos sido elegidos por Dios desde la fundación del mundo para poder ser preservados de las mentiras. No existe nada como el creer en mi preservación eterna, en la inmutabilidad del afecto de mi Padre que me puede mantener cerca a Él por el simple motivo de gratitud. Nada hace un hombre tan virtuoso como el conocimiento de la verdad. Una doctrina mentirosa rápidamente procrea prácticas mentirosas. Un hombre no puede tener una creencia errónea sin tarde o temprano tener una vida equivocada. Yo creo que una cosa naturalmente procrea otra. De todos los hombres, aquellos que tienen la más desinteresada piedad, la más sublime reverencia, la más ardiente devoción, aquellos que han sido salvados por gracia, sin obras, a través de la fe y no por ellos mismos, este es el regalo de Dios. Los cristianos deberían prestar atención y ver que siempre ha sido así, no sea que por ninguna razón tuviera que ser crucificado Cristo nuevamente y puesto abiertamente en vergüenza. Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon decía que si nuestro comportamiento es equivocado es porque existe algo malo en nuestras creencias. La gracia es el poder de Dios para protegernos del pecado. En otras palabras, si tú tienes una vida equivocada o constantemente te equivocas, es porque ya hay algo equivocado en tu mente sobre ese punto. Hay algo oscuro, te falta una revelación de Cristo en ese punto en tu vida. ¿Cuál es la solución? Prende la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Es bien simple y muy complejo. Pero cada vez, ¿cómo tú te puedes dar cuenta que hay un área oscura en tu vida? Es simplemente un área que no te resulta cómoda. Es un área que no está floreciendo. Es un área que no está produciendo nada bueno en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Prende la luz. ¿Qué significa traer a Jesús a esa circunstancia? ¿Qué dice Jesús sobre esa circunstancia? ¿Qué ha hecho Jesús en la cruz por esa circunstancia? Esa es la verdad. Cambia tu manera de pensar, vive una vida correcta. Amén. Creencias correctas producen vidas correctas. Creencias equivocadas producen vidas equivocadas. Ok, victoria en tus pensamientos de la vida. En Cantar de los Cantares, Salomón escribió: tus mejillas son como granadas color de rosas detrás de tu velo. En este pasaje tus mejillas hacen referencia a tu cabeza. La cabeza es como una granada. La Biblia compara nuestra cabeza con la granada no de bombas, sino la granada de la fruta, por si acaso. Cuando cortas una granada por la mitad, encontrarás que está llena de semillas blancas contenidas de un hermoso líquido rojo. El líquido rojo es bien fuerte. Si se chorrea en tu polo, la mancha sería muy difícil de remover. En la cabeza, el ver la cabeza como una granada es una figura muy poderosa si queremos ver la victoria sobre nuestros pensamientos. Puede que estemos luchando con pensamientos tentadores, lascivos, iracundos o tal vez de culpa y condenación. Pero el Señor desea que tengamos la victoria sobre estas batallas en nuestras mentes. Él desea que imaginemos nuestras cabezas como granadas. Este líquido rojo es la figura de la sangre de Jesucristo. Las semillas son nuestros pensamientos. La sangre de Cristo está constantemente lavando y limpiando nuestros pensamientos. Las tentaciones que a veces tenemos en nuestra mente ya han sido lavadas. Nuestros pensamientos están bajo una constante catarata de limpieza y perdón. Primera de Juan 1:7 dice: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando la Biblia declara en 1 de Juan 1:7 que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, el sentido griego para la palabra limpia detona una acción presente y continua. Eso quiere decir que constantemente somos limpiados. En otras palabras, la sangre de Jesús nos mantiene continuamente limpios. Imagínate que el pecado es el sudor, pero tú estás dentro de una piscina. ¿Tienes sudor en tu cuerpo si estás dentro de una piscina? No. Apenas sudas, el sudor es limpiado por el agua. Exactamente es lo mismo que nosotros tenemos en este momento dentro de nuestra salvación, dentro de esto llamado gracia. Cada vez que tenemos un mal pensamiento o tenemos una mala actitud, automáticamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
La victoria sobre los pensamientos. En verdad no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero ciertamente podemos detenerlos de hacer nidos. No podemos detener nuestra carne y que el diablo ponga pensamientos negativos y tentaciones en nuestras mentes, pero sí podemos tener victoria sobre nuestros pensamientos al pensar que todos ellos están continuamente siendo limpiados con la sangre de Jesús. La obra redentora de Jesucristo es la victoria sobre nuestros pensamientos. Acusaciones contra la gracia. En el libro de Romanos Pablo dijo: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Romanos 6, 1, 2. ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado si nosotros hemos muerto al pecado? Obviamente Pablo para Pablo no era comprendido y además era acusado de decirle a las personas que pequen para que la gracia abunde más. Ustedes han escuchado eso, ¿no? Ay, pues pequemos para que la gracia de Dios sobreabunde. No es lo que lo acusaban siempre a Pablo. Nosotros creemos que el pecado es malo y conlleva a cosas y consecuencias muy malas, muy destructivas. Nosotros estamos del mismo lado de cualquier persona que encuentre que el pecado es malo. La diferencia es esta. Algunos creen que la victoria del pecado está fundada en la prédica de la ley. Nosotros creemos que la victoria del pecado está fundada en la prédica de la gracia, pero estamos en contra del pecado. ¿Ok? Que eso quede bien claro. Estamos en contra del pecado. Leamos lo que Pablo dice en este contexto: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Quién fue introducido para que el pecado abundase? La ley. Eso claramente significa que lo que más que prediques la ley, más abundará el pecado. La superabundancia de la gracia de Dios. El decir que más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, estamos predicando el mismo mensaje que Pablo predicó. A lo que Pablo se refería era esto: el pecado no detiene el fluir de la gracia, pero la gracia de Dios detiene el pecado. La ley condena a la autojustificación, pero la gracia transforma al pecador. La justicia de Dios está hoy de tu lado. Tal vez podrás preguntarte: ¿cómo puedo ser justo cuando no he hecho nada justo y especialmente cuando acabo de fallar? La respuesta podemos encontrarla respondiendo la siguiente pregunta: ¿cómo es que Jesús pudo ser condenado como un pecador cuando Él no cometió ningún pecado? Jesús tomó todos tus pecados sobre Él mismo, y una vez que tus pecados han sido castigados, sería injusto para Dios demandar algo de ellos nuevamente. Él no puede castigar tus pecados dos veces. Si entendemos que la justicia de Dios ya ha sido hecha en la cruz, veremos hoy día que como creyentes del nuevo pacto, la santidad de Dios, su justificación, su justicia están ya de nuestro lado, demandando nuestra absolución, liberación, sanidad y prosperidad. La justicia de Dios hoy demanda que tengamos y disfrutemos los beneficios de la cruz. Es lo que la ley demanda: que tú seas bendecida, que tú seas justificada. Es lo que realmente nosotros merecemos por creer en Jesús. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en el Padre, a Jesucristo el justo, ya que Él es la propiciación de nuestros pecados. Jesús es hoy tu abogado y Él demanda tu absolución. Su sangre ha sido derramada y se ha vuelto la propiciación para todos tus pecados. Cuando Dios te ve, todo lo que ves es la sangre de Jesús que te hace completamente justo. Para terminar, quiero leer este pasaje que lo escribió Martin Lloyd-Jones. El apóstol Pablo está afirmando que si somos cristianos, tus pecados y los míos, pecados pasados, presentes y futuros, ya han sido pagados una vez y para siempre. ¿Te has dado cuenta de esto? La mayoría de nuestras tribulaciones son deudas de nuestros fracasos en darnos cuenta de la verdad de este verso. Por lo tanto, no hay condenación para los que están con Cristo Jesús. Es tan comúnmente entender que solo los pecados pasados han sido pagados. Por supuesto que significa esto, pero también significa que tus pecados presentes, e incluso más, significa que cualquier pecado que alguna vez puedas cometer han sido pagados a tu favor. Nunca, no puedes jamás estar bajo condenación. Esto es lo que el apóstol decía: nada puede traer al cristiano nuevamente una posición de condenación. El cristiano nunca puede estar perdido. El cristiano no puede estar bajo condenación. No hay condenación.
Es una palabra absoluta y no podemos demeritarla, porque hacerlo es contradecir y negar las Escrituras. Pero porque el apóstol dijo esto y por qué motivo lo dijo, ¿no es algo peligroso de decir? ¿No incitaría a la gente a pecar si le decimos a los cristianos que sus pecados pasados, presentes y futuros han sido limpiados por Dios? ¿No les estamos diciendo más o menos que ellos son libres de salir a pecar? Si reaccionas de esa manera a mi declaración, estoy más que feliz porque obviamente soy un buen y verdadero intérprete del apóstol Pablo. Todo el mundo pensaba lo mismo de Pablo. Martin Lloyd Jones estaba efectivamente diciendo que si ministerios no están siendo acusados de la misma manera en que Pablo había sido acusado, significaba que no estaban siendo verdaderos intérpretes del mensaje de Pablo. Recordemos que Pablo fue acusado de decir que si pecábamos más, la gracia de Dios abundaría. Este es el evangelio que te guiará a una vida de victoria sin esfuerzo viviendo en Cristo Jesús. La ley condena la autojustificación, pero la gracia transforma al pecador. Esta ha sido la clase de hoy, la clase número 8 de Gracia 2. La próxima semana vamos a ver uno de los temas más importantes del curso. No puedes faltar, es vital que vengas. Tu vida va a ser tremendamente transformada. Por favor, no hagas planes, porque la próxima semana esto se pone sumamente interesante. Estudia tu manual, rellénalo, lee tu capítulo de problemas con la mezcla. Nos vemos aquí la próxima semana. Dios te bendiga.